Eso, la campaña ya comenzó. Hoy me corresponde predicar el primer mensaje. Y recuerden entonces, se trata de enraizados. Y tengo un texto bíblico que es el mismo que decimos todos los domingos, todos los cultos, al final del culto, pero ahora es otra versión. Lo leen conmigo, por favor, es la versión que se llama La Palabra. Es Colosenses 2:7, pero en esta versión La Palabra. Lo leen conmigo, por favor, si está en la pantalla, dice así: que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes. Manténganse firmes en la fe, según lo que aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. Amén. El día de hoy voy a compartir un mensaje que se llama La verdad absoluta. Y para eso quiero que veamos un video, en esta ocasión más extenso que en las otras ocasiones, porque en realidad es la introducción no solo del sermón de hoy, sino de todos los sermones de esta serie. Adelante, por favor. Durante el siglo XVI de nuestra era, se dio en el mundo un cambio radical llamado la Reforma Protestante. Fue un movimiento que trastocó el pensamiento religioso de la época, impulsó la búsqueda apasionada de la verdad, revolucionó todas las áreas del saber humano, cambió el mosaico político del mundo y dio un impulso extraordinario al crecimiento del cristianismo verdadero, que en ese tiempo estaba presente, pero restringido por el poder político-religioso que gobernaba el mundo. En resumen, se trató de un decidido y apasionado retorno a las enseñanzas de la palabra de Dios y al estilo de vida establecido por Jesucristo, nuestro Señor. Podemos decir que se trató de una campaña global para ser enraizados en el Evangelio de Cristo. En un principio, Martín Lutero fundó su Reforma Protestante basado en 3 conceptos: sola gratia, sola fides, sola scriptura, que claramente significa solo por la gracia divina, solo por la fe y solo por la Biblia. El crecimiento y desarrollo de la Reforma siguió adelante, y aunque hay muchos héroes que habría que mencionar, permítame señalar solo algunos de los más importantes. Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Suiza y Francia, Juan Knox en Escocia, Felipe Melanchthon en Alemania, Menno Simons en Holanda, Guillermo Tyndale en Inglaterra. Un detalle importante de este reformador es que fue el primero en aprovechar el invento de la imprenta de Gutenberg para imprimir el Nuevo Testamento en inglés, versión que fue prohibida, incluyendo sus comentarios, y fue condenado a muerte como hereje y quemado en una hoguera en 1533. Y para darnos cuenta de la importancia del papel de la mujer, una muestra: Caterina von Bora en Alemania, 1499-1552. Fue la talentosa y atractiva esposa de Martín Lutero. A los 6 años de edad, fue puesta en un convento por su madrastra. En 1522, junto a otras monjas con las que había leído unos libros de Lutero, ella dirigió una fuga de monjas del convento. En junio de 1525, se casó con Martín Lutero y tuvieron 6 hijos. Hay muchos otros, algunos de los cuales fueron quemados, ahogados o simplemente desaparecidos por las fuerzas de la Contrarreforma, que arremetió contra ellos con odio y saña. Con el crecimiento del movimiento y la participación de muchos hombres de Dios, se añadieron 2 principios más y se estableció el fundamento doctrinal de la Iglesia verdadera. Se trata de verdades exclusivas y excluyentes, es decir, no se parecen a nada. No se confunden con ninguna otra idea, no se mezclan con ninguna otra doctrina, y a este fundamento lo llamamos los 5 solas de la Reforma: solo en la Escritura, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, solo a Dios la gloria. Los cristianos de nuestro tiempo podemos añadir a estos fundamentos 2 ideas exclusivas más que complementarían los 7 solas de nuestra fe: solo la Iglesia o una sola Iglesia y solo por el amor de Dios. He aquí el corazón de nuestra teología y las verdades no negociables del Evangelio. Esto es el resumen de lo que debemos creer, defender, proclamar y enseñar a las próximas generaciones. Sola Escritura, solo la Biblia. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solus Christus,
solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Sola gratia, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fide, solo por medio de la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Sola Ecclesia, solo a través de la Iglesia. Esta sola, recién reconocida, es necesaria para combatir el individualismo extremo y el sentimiento anti-iglesia que se está volviendo cada vez más frecuente. No podemos recibir la verdad del Evangelio hasta que alguien nos la presente. Este ha sido el plan de Dios desde el principio. Sola Caritas, solo por amor. Nuestra salvación comienza con el amor de Dios. Nuestra vida depende del amor de Dios y la ética del cristiano está basada en el amor. En todas las épocas de la historia, el pecado más grave de la Iglesia ha sido la complacencia con la moda del mundo, la tolerancia al pecado, a la herejía, a la ignorancia. La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir el error por pequeño que sea, porque puede ser la semilla de una gran desviación. Así que nuestra historia nos desafía a hacerle honor a quienes dieron su vida defendiendo la verdad, a quienes se levantaron para hacernos regresar a los fundamentos de la fe. El primero de estos solas de nuestra fe es precisamente la fuente de todos los demás. Sola Escritura, solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestra fe, la espada del Espíritu, la palabra en la que todos debemos vivir enraizados. Amén. Me emociona mucho pensar en todo lo que va a pasar durante esta campaña, en las cosas que vamos a aprender. Me noto a mí mismo eufórico, emocionado con eso, tanto que he hecho pedazos el programa de este día. Todavía no doy la bienvenida, no hemos hecho la declaración de fe, está todo al revés, pues es que tengo una especie de urgencia de comenzar ya y decir la enseñanza, por eso lo otro lo dejamos para después, pero sí acompáñenme para decir, con la Biblia en la mano derecha si es posible en alto, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Danos lo que tienes para nosotros, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. La verdad absoluta se llama el sermón de hoy. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Yo no escribí eso, lo copié de nuestra historia, del resurgir de nuestra doctrina de manera especial durante la época de la Reforma. Y que digo yo, era como una campaña de enraizados de aquella época. Ahora estamos en otra campaña más de enraizados en nuestra época que se hace indispensable. Pero déjenme introduzco de una manera, la introducción va a ser más extensa que regularmente en las introducciones de mis sermones, pero se hace necesario porque resulta que buscando material, buscando cosas que habría de decirles a ustedes en esta primera enseñanza, alguien de ustedes, me parece que fue la hermana Sarita, no estoy seguro, me mandó una noticia. Y leí la noticia y luego le busqué más, escarbé más y encontré más cosas. Y es inevitable que les comparta esto, porque esta noticia reciente, de hace unas semanas, me parece que nos ayuda a usted y a mí a entender la razón de este asunto de #enraizados. Yo no había leído esta noticia antes de la campaña, no, fue ahora, esta semana pasada. Déjenme les cuento. Hace unos días un famoso líder de alabanza, se llama Marty Sampson, compositor de la mayoría de las canciones de la iglesia más influyente del mundo en este momento, allá en Australia, Hillsong se llama. Este joven, o este hombre, esta persona, ha compuesto más cantos que nadie en su iglesia, es el principal, o era el principal líder de alabanza. De hecho, los cantos que cantamos nosotros de esta iglesia, casi todos son de él, de esta persona.
excelentes canciones, hermosas canciones. Él recientemente compartió en sus redes sociales que renunciaba al cristianismo. Días después, perdonen que me emocione, días después de mucha controversia y explicaciones urgentes, salieron sus pastores a hablar en público, a dar una conferencia de prensa, a decir, es una persona confundida, le estamos atendiendo, etcétera, etcétera. Él aparentemente se desdijo de eso, sin embargo, en su desdecirse, manifestó que estaba confundido y que no creía como nosotros. O sea que yo digo que salió peor la explicación que la primera declaración. Esta problemática se entiende mejor si leemos lo que dijo John Cooper. ¿Quién es este? Un famoso músico y cantante de rock cristiano, famoso en Estados Unidos, no tan famoso como Marty Sampson. Este es más famoso, insisto, es la iglesia más influyente en el mundo en cuestión de adoración, de alabanza y esas cosas. Muchos de México van a estudiar allá a Hillsong, van a su escuela de música a capacitarse como líderes de alabanza y regresan. Esta iglesia es famosísima en ese aspecto. Son miles y miles de personas que están en la iglesia. Es una iglesia rica y demás, donde este joven Marty Sampson dijo estas cosas. Pero John Cooper no es tan famoso como él, pero es muy famoso en Estados Unidos especialmente. Cuando yo vi su fotografía, yo dije, a este yo no lo invitaba un domingo a la iglesia, porque es un rockero. No sé si está la foto, sí, ese es. Yo decía, sí, trae moto Harley Davidson y se va de vacaciones y es un rebelde sin causa. Pero después de leer lo que escribe, yo digo, ese yo sí lo invitaba a nuestra iglesia. Es más, hasta le pedía que predicara si quería. Pero no, creo que no hubiera aceptado, y le voy a decir por qué. Miren lo que escribe John Cooper, famoso músico y cantante de rock cristiano. Él escribe estas cosas. Responde a Marty, aquel otro. Ha sido una noticia viral. Bueno, antes voy a leerles de dónde saqué la noticia. Ha sido una noticia viral en ciertos ambientes religiosos la confesión del cantante y compositor de muchas canciones de Hillsong Worship, Hillsong United, Delirious y Young and Free, Marty Sampson, pues declaró abiertamente que renunciaba a su fe cristiana, es decir, renunció a Cristo y su palabra. Lo hizo por medio de una publicación en su cuenta de Instagram que debe tener miles de seguidores. Debe ser una persona pública a lo más no poder. O sea, lo que hizo, renunciar a la fe cristiana, lo hizo ante miles, cientos de miles de personas. Estas fueron algunas de las palabras de Marty, que renuncia a la fe cristiana. Dice él, este es un momento de caja de jabón. No entiendo eso, debe ser una metáfora australiana, no sé, pero a mí me recordó aquello de que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y él dice, así que aquí voy. ¿Cuántos predicadores caen? Muchos, y nadie habla de eso. ¿Cuántos milagros suceden? No muchos. Aquí lo que está diciendo es que no creen los milagros, y nadie habla de eso. ¿Por qué la Biblia está llena de contradicciones? Y nadie habla de eso. ¿Cómo puede Dios ser amor y enviar a 4,000 millones de personas a un lugar porque no creen? Nadie habla de eso. Los cristianos pueden ser las personas más críticas del planeta. También pueden ser algunas de las personas más bellas y amorosas, pero no es para mí. La ciencia, esto me duele muchísimo esto que dice, la ciencia sigue perforando la verdad de todas las religiones. Está equivocado. Está rotundamente equivocado. La ciencia nunca ha podido vencer a la fe cristiana. Pero él dice que sí, porque en su mente eso ha pasado. Muchas cosas ayudan a las personas a cambiar su vida, no solo una versión de Dios. Puede verla, el desdén, la falta de valoración que le da a nuestra fe. Tengo mucho más que decir, pero para mí me mantengo real. Deja de seguirme si quieres. Nunca he tratado de vivir mi vida por los demás. Simplemente me parece otra religión en este momento. Podría seguir, pero no lo haré. Amo a los cristianos, pero yo ya no soy uno de ustedes. Ama, perdona, absolutamente. Sé amable, absolutamente. Sé generoso y haz el bien a los demás, absolutamente. Algunas cosas son buenas sin importar lo que creas. Deja que caiga la lluvia, saldrá el sol mañana. Debo decirles que esto se está convirtiendo en una moda. No es el único que renuncia a la fe cristiana públicamente. Lo han hecho otros, incluso algunos que venían a nuestra iglesia y ahora públicamente en sus muros, en sus redes sociales, publican cosas en contra de la iglesia, en contra de lo que creemos los que sí asistimos a una iglesia. Pero se les llena la boca de decir, pórtate bien, sé bueno, hay que amar al prójimo. Algunos de ellos no mueven un dedo por el prójimo. No mueven un dedo por el prójimo. Critican a la iglesia, critican a Oreb, por ejemplo, que sí mueve dedos por el prójimo.
Nosotros tenemos ministerios para ayudar a los pobres, a las mujeres maltratadas, para ir a la cárcel y bendecir a las personas. Gastamos un dinero bastante grande, bastante numeroso en atender personas en diferentes grupos étnicos. Pero hay gente que nos critica, y ellos que nos critican no mueven un dedo por una persona. Ni diezman, ni ofrendan, ni le dan nada a nadie. Pero se les llena la boca diciendo, pórtate bien, sé bueno. Lo mismo que a este joven. La declaración desató muchas respuestas en redes sociales. Y John Cooper, vocalista y bajista de la banda Skillet, rock cristiano, le respondió. Estas fueron algunas de las palabras de este joven en español. Es una traducción y me da la impresión que la traducción en ocasiones se equivoca, así que voy a traducirla al mexicano de feño de aquí de Mexicalpan de las Tunas. ¿De acuerdo? Ok, lo estoy diciendo. Este es Cooper, el rockero que vieron ustedes ahí, al que sí invitaría yo ahora, después de leerlo, pero nomás de verlo no lo hubiera invitado. Acepto mis prejuicios, acepto que tengo prejuicios, pero acepto que me equivoco y por eso digo que finalmente sí lo invitaría. Ok, lo estoy diciendo porque es muy importante. ¿Qué pasa con el cristianismo? Muchos de nuestros líderes o influenciadores que se han convertido en caras de la fe están cayendo y al mismo tiempo están siendo abiertos y audaces al respecto. Impactantemente todavía quieren influenciar a otros. ¿Con qué propósito? Mientras anuncian que quieren dejar la fe, ¿con qué propósito hacen eso? Dice este Cooper, ¿qué les pasa? O sea, eran líderes, influenciaban a todos y ahora quieren influenciarlos para otro lado. ¿De qué se trata? ¿Qué pretenden? Voy a declarar mi conclusión, dice Cooper, y luego refutaré algunas declaraciones que he leído en algunos de ellos. Primero, yo nunca juzgaría a personas que están fuera de mi fe. Así ellos odien la religión o cristianismo, no importa, no los criticaría. Eso no es mi lugar. Tengo muchos amigos que no están de acuerdo con mi religión y eso está bien 100% si quieren ellos. Sin embargo, cuando se trata de alguien dentro de mi fe, debería existir un poco de lealtad, amistad y responsabilidad entre nosotros y la palabra de Dios. Mi conclusión para la iglesia es la siguiente. Son palabras todavía de Cooper. Yo todavía no escribo nada aquí, estoy solamente leyendo la noticia. Y dice esto el rockero cristiano. Todos nosotros los cristianos debemos dejar de hacer de los líderes de alabanza, por muy carismáticos que sean, líderes de pensamiento e influencia relevante, aunque sean los más famosos del cristianismo, y eso incluye a gente como yo. Fíjese lo que está diciendo este rockero. Dice, ya no debemos hacer eso. No importa cuán carismático sea ese cantante, ese músico, ese compositor, no importa, no debería ser teólogo. No debería ser uno que influye a otros con su doctrina, porque ese no es su papel es ser músico. Mire lo que sigue diciendo. He visto por 20 años, y podría parecer crítico con algunos de mis compañeros, que estamos en peligro cuando la iglesia pone sus ojos en líderes de alabanza de 20 años de edad, como si fueran una fuente de verdad. En este momento tenemos una cultura de iglesia que aprende acerca de quién es Dios cantando alabanzas modernas y no de las enseñanzas de la palabra. No estoy siendo grosero con mis amigos líderes de alabanza, muchos pueden estar de acuerdo conmigo. Lo que estoy diciendo es que los cantantes y músicos son buenos comunicando emociones y sentimientos. Creamos un momento y un vínculo para que Dios hable en el culto. Sin embargo, los cantantes no son siempre los mejores para escribir una verdad sólida de la Biblia y la doctrina. A veces somos muy jóvenes, muy ignorantes de las Escrituras, muy inconscientes o muy despreocupados sobre la pureza de la Escritura y la santidad de Dios al que cantamos. ¿Has considerado la falta de respeto de cantarle a Dios canciones que no son ciertas con respecto a su carácter? Oiga, lo está diciendo un músico, líder de alabanza famoso, y está diciendo, no pueden hacer eso, no pueden confiar en nosotros. Y él está reconociendo, y él no es tan joven ya, pero está reconociendo, nosotros cantamos sentimientos y emociones y preparamos el culto para que luego Dios hable. Pero no puede la iglesia establecer sus doctrinas en las canciones. Eso está diciendo este tipo. Por eso digo, me cae súper bien. Aunque llegara en moto Harley Davidson, lleno de un traje así lleno de estoperoles se llaman, con una güera acá, greñuda acá al lado, y aunque tocara la guitarra así, yo le daba chance de que diera su testimonio aquí delante de nosotros, porque lo que está diciendo es súper profundo y sabio. Y le está contestando a un compañero del mismo ministerio que lo tiene sorprendido. ¿Cómo reniegas de algo tan valioso? Sigue hablando Cooper.
Tengo algunos pensamientos específicos y refuto declaraciones que han hecho influenciadores desautorizados de la iglesia. Primero que todo, estoy sorprendido que lo más importante para ellos, para estos líderes que han perdido su fe, es hacer una nueva postura audaz. Dice, estoy sorprendido, perdieron su fe y ahora se creen profetas de otra verdad. Básicamente ellos dicen, he vivido y predicado audazmente algo por 20 años y he liderado generaciones con mis enseñanzas y ahora ya no lo creo. Por lo tanto, voy audaz y ruidosamente a decir a la gente que yo estaba equivocado, mientras que audaz y ruidosamente lidero a la gente a mi siguiente verdad, a mi otra nueva verdad. Estoy perplejo, dice Cooper, el rockero greñudo y barbón. ¿No sienten vergüenza?, se pregunta él. ¿Humildad? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Por qué tanta ansiedad por liderar personas si no saben a lo que, le dice en primera persona? ¿Por qué tanta ansiedad por liderar personas si no sabes a lo que te diriges? Le contesta a Marty. ¿Por qué tanta ansiedad porque te sigan todos estos si estás confundido, si ni siquiera sabes a dónde te diriges? Mi segundo pensamiento es, dice Cooper todavía, ¿por qué la gente cree que actuar de una manera real cubrirá multitud de pecados? Como si alguien fuera valiente solo por compartir de una manera viral un pensamiento o un lugar oscuro. Esto no es valentía, dice, es falta de responsabilidad. Les traduzco eso, que está un poco confuso porque creo que la traducción también está confusa. Lo que está diciendo es lo siguiente: ¿por qué crees que por ser muy sincero en lo que dices, ya por eso mereces que te siga toda la gente? Si estás perdido, no mereces que te siga nadie. Primero resuelve tu vida, allí a solas, y luego que te siga la gente. Pero si ahorita tú no resuelves nada, ¿por qué te crees tan valiente? Eso no es valentía, es irresponsabilidad. ¿Saben a qué? Esto lo digo yo. ¿Saben a qué me parece? Como esa calcomanía que trae algunos carros. ¿Han visto una calcomanía de chiste que trae algunos carros que dice, no me siga, yo también estoy perdido? ¿Has visto esa? O sea, no me siga, yo también estoy perdido. Dice él, pero ¿te quieres que todo el mundo te siga cuando estás perdido? ¿De qué hablas? No es valentía, es irresponsabilidad. ¿Han considerado las consecuencias? Le dice, como si tuvieras los presagios de la verdad, diciendo, yo solía pensar de una manera, la practicaba y la predicaba, pero ahora he aprendido una nueva verdad y empezaré a predicarla y practicarla. Y así los influenciadores se vuelven la voz de la verdad en cualquier escenario de la vida y cualquier evolución. En todo esto toma lugar únicamente su propio pensamiento. Y luego dice, sigue hablando Cooper, hay un hilo común en el pensamiento de todos estos líderes influenciadores que han renunciado de la fe. Este es su pensamiento: nadie más está haciendo algo real como yo. Entonces se creen únicos, es lo que está diciendo Cooper. Esto es falso, dice el rockero cristiano. Acabo de leer una declaración de un líder de alabanza con renombre que dice, ¿cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Nadie habla de eso. Está citando a Marty. Y dice Cooper, como si fuera el primero en preguntárselo, hermano, no eres tan único. La iglesia ha luchado con eso por 1500 años literalmente. Todo el mundo habla de eso. Los niños hablan de eso en la escuela dominical. Existe 1 billón de libros escritos sobre el tema. Exageró en lo del billón. Pero si hay libros sobre el tema, si el infierno existe, si no existe, si por qué un Dios de amor. Y le dice él a Marty, ¿te crees que eres el único que piensa eso? Estás equivocado, no eres tan único ni tan especial. Todo el mundo se pregunta eso, los niños se preguntan eso. Y luego le dice, solo porque tú no consigas la respuesta que quieres, no significa que nosotros no estemos dispuestos a luchar por eso. Luchamos con las escrituras hasta que somos transformados para renovar nuestras mentes. Le está hablando rudo y me parece que le está dando argumentos poderosos. Por último, y lo más chocante en mi opinión, es que mientras estos influenciadores repudian la verdad, siempre terminan sus declaraciones con su nueva visión, nueva verdad. Hay uno de esos cantantes que no ha dicho que niega a Jesucristo ni la fe, no ha dicho eso. Fundó una iglesia allá en Monterrey. Canta canciones que también cantamos aquí nosotros. Y que le dice a la gente, cómprate un disfraz y salte a pedir dulces en Halloween. Ese habla de una nueva iglesia. He sido llamado para una nueva visión. La misma cosa que dice Cooper aquí. Dice, siempre salen con eso al final. Y no es básicamente una regurgitación de las palabras de Jesús, dice él. Esto es realmente bizarro e irónico. Todos ellos dicen, yo repudio mi fe.
Pero luego dicen, pero recuerden, amen a la gente, sean generosos, perdónense unos a otros. Y dice Cooper, ¿por qué dicen eso? Eso no puede hacer el ser humano en forma natural. Ningún niño nace diciendo, solo quiero amar a otros antes de amarme a mí mismo. Quiero poner la otra mejilla. Quiero dar todo mi dinero a los necesitados. Dice Cooper, eso no hace el hombre por naturaleza. Esos son principios bíblicos enseñados por un profeta, sacerdote y rey de reyes, que quiere que vivamos un estándar más alto que el estándar del mundo, pero en su reino. Y le dice a Marty entonces, no puedes usar las enseñanzas de Jesús y luego decir que niegas a Jesús, porque el ser humano no es bueno por naturaleza. Solo Jesús nos llamó a ser buenos por naturaleza. Por lo tanto, si Jesús no es la verdad, como dice Marty, y la palabra de Dios no es absoluta, entonces el predicar las enseñanzas de Jesús está avalado por las palabras de un hombre loco, un loco que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. También dijo que estaba vivo antes de Abraham y que verlo a él era ver a Dios, porque eran uno solo con Dios. Entonces, ¿por qué un criterio desafortunado proveería que la generosidad es buena? ¿Por qué tú dices que niegas al que dijo eso, pero ahora sales con que todas sus enseñanzas son correctas? ¿Cómo puedes saber que es bueno sin las enseñanzas de Jesús? Y tus ideas de lo que está bien serían diferentes año tras año si no confías en Jesús y solo confiarás en tus experiencias, tendencias culturales, opinión, etcétera, etcétera. Me sorprende que muchos cristianos quieran los beneficios del reino, pero con la salvedad de que el rey sean ellos mismos y no Jesús, porque han negado a Jesús. Lo que sigue es lo más importante que dice Cooper, este rockero cristiano. Es tiempo que la iglesia redescubra la preeminencia de la palabra. Eso es nuestra campaña. Este amigo está diciendo que qué bueno que hacemos la campaña, sin saberlo. Está diciendo eso, no nos conocemos, yo nunca lo he visto, él no me ha visto a mí, ni sabe nada de nuestra iglesia, pero él escribió esto en sus redes sociales en respuesta a lo que escribió el otro, y me parece que estamos de acuerdo. Y sigue diciendo, y que evalúe la enseñanza de la palabra. Necesitamos evaluar la verdad sobre los sentimientos, la verdad sobre la emoción. Y lo que vemos ahora es el resultado de la iglesia levantando influenciadores que no valoran con supremacía la verdad y que han guiado a una generación que tampoco cree en la supremacía de la verdad. Y ahora esos líderes que repudian están orgullosamente guiando, influenciando con audacia a otros afuera de la verdad. Tiene razón este rockero Cooper. No es extraño que algunos de estos cristianos líderes que repudian la verdad absoluta de la Biblia están viendo su vida desmoronarse, están hundiéndose cada vez más en el mar y gritan, ahora encontré la verdad, síganme. Yo le añadiría, glu, 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 glu. O sea, se están ahogando y luego salen con que síganme, yo encontré la verdad y se están ahogando. ¿Y sabe a qué hace referencia Cooper? Que Marty no es el único que ha dicho algo como esto. Tal vez es el más famoso de estos tiempos y por eso sonó la noticia más. Pero ha habido otros que han hecho lo mismo. Y han hecho lo mismo y después encontramos la razón por la que hicieron eso. Porque se iban a divorciar o porque se iban a casar con alguien de su mismo sexo. Salieron del closet porque les salió alguna cosa por ahí y entonces por eso renunciaron a la iglesia y a su ministerio. Y por eso dice Cooper, están hundiendo y ahora quieren que lo sigamos en su ahogamiento. Lo que sigue es impresionante. Y yo digo amén a estas palabras de un rockero cristiano. Hermanos y hermanas en la fe alrededor del mundo, pastores, yo soy esos, profesores, líderes de alabanza, influenciadores, les imploro, esta es la súplica de un rockero cristiano. Les imploro, por favor, en su búsqueda de relevancia del Evangelio, no nos dejen encontrar maneras de dar forma a las palabras de Dios con una imagen de nuestra cultura que sofoca las verdades que no son convenientes. Traduzco, está diciendo este rockero, no nos dejen, cuídenos y no nos dejen que nuestro afán por hacer el evangelio moderno, por hacer el evangelio accesible a los jóvenes, no nos permitan que lo compartamos de una manera que oculte la verdad de Dios, que la confunda. No nos lo permitan. Él no es pastor, él no es teólogo, es rockero, es músico. Y está diciéndonos, no nos permitan, cuídenos. Pero permítanos aferrarnos a la antorcha de la palabra viva de Dios, porque no cambia. Y termina diciendo, el sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios
nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Hasta ahí el escrito de John Cooper, en respuesta al escrito de negación de la fe de Marty Sampson. Toda esta controversia nos confronta con una realidad, un serio problema del cristianismo de nuestro tiempo y con la obvia necesidad de regresar a los fundamentos de la fe. Podemos hablar de la necesidad de enraizarnos en la palabra, de ser enraizados en la palabra. Por eso, hoy comienzo, y en el poco tiempo que me queda después de esta larga introducción, hoy comienzo con el primer fundamento de nuestra teología. Sola Escritura, solo la palabra de Dios. Es una de las verdades más contundentes y claras de la Biblia. Sin embargo, existen algunas ideas equivocadas que, siendo mentiras, se confunden con la verdad y distorsionan la fe de algunos. Porque usted podrá decirme, oiga, pastor, si no va a decir que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única verdad. O sea, no va a descubrir el hilo negro ahora, pastor, eso ya lo sabemos, es de kinder. Sí, pero por favor no me diga eso. Por favor no me diga eso, porque ahorita le voy a explicar las ideas que pululan en el cristianismo y que aparentemente no parecería que todos creemos, sí, la Biblia es la verdad, pero no. Cuando le explique yo algunas cosas que hacemos aún en el cristianismo, aún en las iglesias evangélicas, usted notará que sí necesitamos retomar esa doctrina, esa verdad. Hay varios, le voy a llamar mitos, con respecto a eso que contradicen esta enseñanza. Por ejemplo, el mito del empirismo. Consiste en la manía de interpretar la Biblia a la luz de la experiencia. A mí me funcionó. Conozco a alguien a quien le pasó, etcétera. Déjeme poner un ejemplo que he puesto otras veces, pero es muy claro y me parece que nos sirve aquí muy bien. Hay personas que creen que la salvación se puede perder. La Biblia dice claramente, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. ¿Dice o no dice así? Y Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gracia, su gloria con gran alegría. La Biblia está clarísima en eso, que el que nos amó siendo perdidos y pecadores, ¿cuánto no nos salvará siendo sus hijos? Está claro en la Biblia. Pero algunos creen que la salvación se pierde. Y el argumento poderoso que tienen para decir que la salvación se pierde es un pariente que tienen, que era inconverso, vino a la iglesia, se bautizó, cantaba en el coro, tocaba la guitarra, alguna vez hasta predicó en un culto de miércoles y ahora anda de borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Y dicen, ya ve pastor, la salvación se pierde. Permítame, lo que le pasó a su pariente debe interpretarse a la luz de la Biblia. Y la Biblia no tiene por qué interpretarse a la luz de lo que le pasó al pariente. ¿Estoy hablando claro? ¿Qué le pasó al pariente? La Biblia lo dice. Como la puerca lavada vuelve al cieno. ¿Dice eso o no dice la Biblia? ¿Qué significa? Una puerca lavada, ¿dónde le gusta estar a una puerquita, perdón? En el cieno, ahí le gusta. ¿No le gusta estar en una cuna con un móvil de puerquitos dando vuelta? ¿Con odorón no responde en las axilas? ¿Con Chanel número 5 en la cabeza? No le gusta, estornuda con el Chanel. Sáquense, huele regacho esto. Pero llueve, se hace lodo y que sale corriendo hasta para atrás, nada así en el lodo. Pero si en lugar de ser una porquita fuera una niña, usted la agarra y la lleva al lodo, la niña levantaría los pies. No me gusta aquí. ¿Qué le pasó a mi pariente? Nunca fue transformado, nunca fue salvo. Entonces su experiencia no interpreta la Biblia. No, la Biblia interpreta su experiencia. ¿Estoy hablando claro? Pero resulta que debiendo interpretar la experiencia a la luz de la Biblia, hay quienes interpretan la Biblia a la luz de su experiencia. Es que a mí me pasó, ahí me tiraron, yo fui y me tiraron. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús tiró a alguien? ¿Dónde dice la Biblia que Pablo tiró a alguien? Que Pedro llegó ahí a la casa de Cornelio y se quitó el saco y tumbó a todos. ¿Dónde dice eso? Al contrario, dice que los demonios tiraban a la gente y Jesús los levantaba. La Biblia interpreta nuestra experiencia no interpreta la Biblia. Ese se llama el mito del empirismo. Por eso cuando una persona interpreta la Biblia a la luz de su experiencia, está negando el principio de solo la Escritura. Otra manera de hacer esto es el mito del apostolismo. Consiste en la práctica de establecer la fe en la autoridad de alguien a quien inconscientemente ponemos por encima de la palabra de Dios. La Iglesia Católica tiene un dogma que se llama la infalibilidad del Papa. Es decir, que lo que el Papa dice es una autoridad al mismo nivel de la Biblia, y podemos decir que en ocasiones superior a la Biblia, porque muy a menudo creen cosas contrarias a la Biblia, pero las aceptan porque las dijo el Papa, como la existencia del purgatorio.
¿Dice la Biblia sobre el purgatorio? No. ¿De dónde salió esa idea? Del paganismo de aquellos siglos. Entonces tiene más autoridad que la Biblia, porque creen una doctrina que no está en la Biblia. Y usted dice, qué gente, discúlpeme, en el mundo evangélico existe el mismo falso dogma en relación al llamado apóstol, profeta o patriarca. Algunos incluso creen lo que creen y no están dispuestos a cambiar a pesar de las evidencias, porque lo creen porque se los dijo su papá, o su mamá, o su mentor, o el paz. Es decir, que muchas personas creen lo que creen porque lo dijo un ser humano, al admirar y poner la enseñanza bíblica por debajo de esa autoridad. ¿Se acuerdan qué hacían los de Berea, los de la iglesia de Berea, cuando Pablo predicaba con ellos? ¿Se acuerdan qué hacía? ¿Alguien se acuerda qué hacían? ¿Qué hacían? Iban a la Escritura para ver si lo que Pablo decía era cierto. Imagínense nomás. O sea, no se la creían toda. No, a ver si es cierto esto. Un día me dijo una persona aquí en nuestra iglesia: pastor, ¿qué siente usted si yo le digo que todo lo que usted predica yo no me lo creo a la primera, sino que voy a mi casa y agarro la Escritura y analizo todo si usted lo que me dijo es verdad? ¿Qué siente usted? Le dije, no, pues mucho orgullo y mucha alegría y mucho gozo, porque siento que le he enseñado bien a usted que debe confiar en la Biblia y no en mí. ¡Qué padre! Le dije, ¿usted hace eso cada domingo? No, nomás quería saber qué sentía, pero pues no lo hago. Pues por lo menos ya le dije qué sentiría en el remoto caso, como decían los aviones antes. Nadie humano aquí presente es autoridad sobre la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. Y cuando tenemos el apostolismo, que confiamos en lo que no sé quién dijo, y no podemos negar que dijo eso porque es mi papá, porque es mi mamá. Perdóneme, pero su papá, igual que el mío, pudieron estar equivocados, y de hecho estuvieron, porque nadie es perfecto, pero la palabra no. Otro, el mito del vestido nuevo del emperador. Consiste en creer que en las modas religiosas del momento tiene que ver con establecer como parámetro de la fe la democracia, la popularidad, la mayoría. Por ejemplo, algunas personas creen en doctrinas erróneas como la declaración positiva. Declárelo, ya declaré sanidad sobre mi vida. Las funciones, no sé, la que sea, la de la risa, los diamantes, las borracheras, las derribadas, las de las escobas ungidas. Y creen eso porque la mayoría o casi todos los cristianos o todos los cristianos creen en ellas, y les resulta imposible pensar que tantos juntos estén equivocados. Y les pasa lo que a la gente del cuento del vestido nuevo del emperador. Para los que no saben ese cuento porque su mamá no le contaba o su abuelita no le contaba, ¿cuántos no saben el cuento del vestido nuevo del rey o del emperador? Órale, si hay un titipuchal, pues ahí les voy, no se van a dormir. Rápidamente, un rey muy vanidoso, le gusta presumir sus vestidos y tener vestidos nuevos cada vez, y hace un desfile anual para lucir su vestido nuevo. Y unos timadores saben de la soberbia de este rey y van y le dicen que le den oro, que les dé oro, plata, perlas, joyas de todos tipos, las más valiosas, diamantes y demás, para hacerle una tela muy bonita y hermosa. Y entonces el rey les da todo, toda la riqueza del reino. Y están ellos en un cuarto, están haciendo la tela en un gran telar, y el rey quiere conocer la tela y va con ellos, pero cuando antes de entrar al lugar le dicen: oiga, nomás queremos explicarle algo, señor rey, esta tela es mágica, solo la pueden ver los aptos para su cargo, los listos, los sabios. Los ineptos, brutos, ineptos para su cargo, no pueden ver la tela, porque es mágica. Y el rey entra y no ve nada en el telar y dice: soy un bruto, soy un inepto, no veo nada. Y entonces le dicen los timadores: ¿qué tal le parece la tela, su majestad? Y él dice: preciosa, es una chulada, jamás he visto una tela tan linda. Y regresa todo triste: soy un bruto, inepto. Y manda a sus ministros: vayan y vean la tela y me la describen. Y van y regresan diciendo: rey, ¿qué tela? No ve nada, por supuesto, saben la idea. Desfila el rey y todos dicen que qué bonito vestido. El esposo: vieja, qué bonito vestido el rey, ¿verdad? Sí, viejo, está bien bonito. Todos así, silencio, nadie quiere negar nada. Un niño: papá, ¿me subes? Quiero ver al rey. Y lo sube, y el niño dice en voz alta: ¿por qué va el rey desfilando en calzoncillos? Y todos se dan cuenta del fraude. El rey tuvo que chutarse todo el desfile que le faltaba, apenas había empezado. Y todos saben lo que pasó. Metieron a la cárcel a los timadores, pero el rey tuvo que desfilar en chones. Oiga, hay cristianos que tienen miedo de ser acusados de rebeldes por no sentir el mover del Espíritu, o de carnales por no vivir lo que otros viven. Y tristemente algunos terminan imitando, fingiendo lo que no es realidad en sus vidas. He tenido el testimonio de personas que me dicen que fingieron las lenguas
para que no nos sigan molestando con que no son llenos del Espíritu Santo. De hecho, hay seminarios en la ciudad que no te aceptan como alumno del seminario si no dices que hablas en lenguas. Y entonces tienes que decir que hablas en lenguas para que no te haya problemas. Cuando en la Biblia está clarísimo, fue necesario el don de lenguas ese día porque estaba lleno de personas de diferentes países. Pero aquí todos hablamos español, ¿para qué hace falta el don de lenguas? Si el don de lenguas es el don de la comunicación. Personas que no se pueden entender se entienden, pero personas que se pueden entender y de repente ya no se entienden porque cada quien está balbuceando. ¿Dónde está el milagro? ¿Será el milagro de la confusión o qué? Pero hay personas que incluso terminan fingiendo porque no los molesten. Fui invitado a una actividad. ¿Te acuerdas, mi vida? Una actividad que era una oración, 2 naciones, una oración. Había que orar porque no hubiera trata de personas, ni narcotráfico, ni venta de armas. Y había pastores o predicadores, profetas y cosas así de Estados Unidos y también de México. Y yo fui invitado para eso. Calculo que era el único así bautista, el único de una denominación histórica, llámese metodistas, presbiterianos y bautistas. Tal vez había otro ahí disfrazado, pero no sé, pero fui. Y resulta que había una lista de parejas, porque subía un mexicano y así tipo mormones, mexicano, un morenito y un güerito, así un americano y un mexicano, subíamos a orar y parecía una competencia de ver quién ponía a gritar más a la gente. Yo estaba arrepintiéndome, decía, aquí nos iremos o qué, mi vida. Y venían cada vez mensajeros del pastor que me invitó y me decía que me fuera allá, haga de cuenta ahí que hubieran tapado, de aquí de donde termina el estrado, hasta allá hubieran tapado con cortinas y allí estaban todos los que íbamos a subir. Yo estaba sentado con mi esposa por allá, pero me llegaban mensajeros cada rato que vaya para allá para prepararse. Yo le decía, veo en la lista que faltan un chorro, faltan como 7 parejas, y aquí yo quiero estar aquí viendo todo. Pero tanto me insistieron que finalmente pasé. Tuve que dejar a mi esposa allá porque se quedó allá por allá y yo pasé. Acá era un relajo padrísimo, había canapés y refrescos y cosas. Hasta dije, ¿por qué no vine antes? Qué bruto, ¿verdad? Pero yo con mi incomodidad, y los que me conocen saben, me incomodo y mi bocota, por eso me meto en problemas. No soy bueno para fingir, no soy bueno para hacerle al hipócrita y decir, qué bonito, el mover del espíritu. No soy bueno para hacer eso. No, al contrario, pongo mi carota, no puedo evitarlo. Y ahí estaba yo con mi carota. Y ahí alguien me llevó un refresco y me llevó unos canapés, porque había que tratar bien al bautista, ¿no? Porque de por sí está incómodo y luego en ayunas, pues pobre cuate. Y de pronto, poco antes de que me tocara a mí, una señora, una profetisa, no sé qué, subió, le tocó a ella y empezó a hacer, parecía que estaba en trance. Bufaba así, ¿qué le pasó a la señora? Un médico, por amor de Dios. Pero y luego después dijo, tengo palabras, Dios me está hablando en este momento, tengo un mensaje para México. Entonces, pues yo dejé mis canapés y me asomé, hacía tras bambalinas, yo no estaba en el público, estaba como ahí, digamos, y fui a asomarme. Y varios de los que me estaban invitando y estaban platicando conmigo fueron a llevarme mis canapés. Estaban interesados en que no pasara yo en ayunas. Y entonces no me aguanté. Y dije, espérame tantito. Soy el único aquí que no cree esto. No cree una palabra de esto que está pasando. Pero ustedes sí creen. Y esta señora dice que Dios le está hablando para nosotros. ¿Qué haces comiendo canapés? ¿Qué hacemos aquí los disque profetas y pastores aquí en la chorcha así disfrutando de alimentos? Cuando acá se supone que una señora, Dios le está hablando para decirnos algo a nosotros. ¿O será que ustedes tampoco creen igual que yo? ¿Será que ustedes tampoco creen? Porque yo no creo nada, ni tantito. ¿Qué dijo esa señora que Dios le dijo? Dios los ama a todos, que el evangelio es verdadero. Sí lo sabíamos, está en la Biblia. ¿Para qué tenía Dios que hacer semejante faramaya? No me aguanto. Por supuesto que por eso ya no me invitaron nunca más. Pero nunca diré que el vestido está bonito cuando está desfilando en calzoncillos. Y hay una parte del cristianismo desfilando en paños menores. Porque todos los demás se les ocurre decir, sí, es el mover del espíritu. La tercera ola. Tercera ola de herejía. Este es otro mito que nos hace negar la verdad de solo la Escritura. Creemos que la respuesta está en la democracia. Si son muchos los que creen así, entonces tenemos que creer. No es cierto. Muchos pueden estar equivocados y uno solo puede estar en lo correcto. Todos estos mitos, me falta uno, este es grave. El mito le llamo el mito de la serpiente. Consiste en creer que nosotros mismos somos el parámetro para establecer una creencia. Yo siento, a mí me parece, estoy convencido, me late,
tengo la corazonada. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia con respecto al corazón? ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Podemos ver el origen de esta mentira? El engaño de la serpiente, por eso le llamo el mito de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva para convencerla de que comiera el fruto? ¿Qué le dijo? ¿Serás qué? Como Dios. Cuando preparé los cursos de la Nueva Reforma, tuve que chutarme muchos videos y muchos programas de grupos neocarismáticos, y vi en un programa en el canal Enlace, una de esas maratónicas, y había un hombre ahí que en un principio me impresionó. Yo dije amén a todo eso, porque estaba diciendo, yo estudié en el seminario, tengo doctorado en teología y en lenguas bíblicas. Y antes yo ponía mi Biblia y mis versiones de la Biblia y mis comentarios, iba al griego, al hebreo para estudiar la Biblia, hacía mis anotaciones. Yo dije, qué padre, felicidades. Yo estaba a punto de aplaudir, nomás que pues no me oía porque estaba en la tele. Pero de pronto dijo, no más. Yo dije, ¿cómo que no más? Si estaba re padre ese asunto que estaba diciendo. Dijo, no más. Ahora no leo ningún comentario, no voy a ningún diccionario. Ahora oro y siento que la palabra de Dios está dentro de mí y fluye. Y así dijo, así tipo brujería, y fluye. Sí, sí es gracioso la ridiculez esa, pero no lo es en el sentido de una cosa. ¿Quién escribió esto, hermanos? ¿Quién? Dios. No tú, no yo. No es lo que me late, ni lo que yo siento, ni lo que yo pienso, ni lo que a mí me parece. Es lo que este libro dice, es palabra de Dios. Pero resulta que el mito de la serpiente nos hace creer que yo soy el parámetro. Pues es que si a mí me parece, es que yo así lo interpreto. A mí así me parece. Importa un camino, ¿qué te parece? Importa un comino, ¿qué me parece a mí? Importa qué dijo Dios. Todos estos mitos niegan la autoridad de la palabra de Dios, o por lo menos la ignoran, y llevan al ser humano a conclusiones equivocadas. Pongámonos de acuerdo. Cada uno de los solas de nuestra fe, como el que estudiamos hoy, son una verdad exclusiva y excluyente. Lo decía el video, pero déjeme explicar la otra. Exclusiva porque nos distingue, porque no todos creen así. Todos los seres humanos que no son cristianos no creen que la Biblia sea palabra de Dios. Dicen, es un escrito por hombres, lo cual tienen razón, pero no saben que fueron inspirados por Dios. Y entonces niegan la autoridad de la Biblia. Pero nosotros no. Aceptamos que la Biblia es palabra. De hecho, la levantamos y decimos, ¿no es cierto? La palabra de Dios contenida en este libro. Declaramos eso porque lo creemos. Es una verdad exclusiva, pero también es excluyente. ¿En qué sentido? Porque es una verdad que no permite concesiones con otras ideas. Es esto y no más. No es esto y el Atalaya. No es esto y el libro del Mormón. ¿Estoy hablando claro? No es esto y los escritos del Paz Gilberto. No es esto y nada. Es esto y nada. Esto es la verdad. Por eso es excluyente. No acepta concesiones con otras ideas, ni mezclas con otras verdades, ni tolerancia o puntos de vista distintos. Es una verdad absoluta y ya. Por eso les propongo que analicemos brevemente un texto bíblico que nos ayude a entender mejor esta enseñanza, ahora aplicarla, de la sola escritura, a vivirlo nosotros. Lean conmigo Mateo 22, 29, por favor. ¿Cómo dice? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Se los dijo a los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Líderes religiosos de aquella época, eran los aristócratas del pueblo, la orden sacerdotal y los más poderosos económica y políticamente hablando. Por cierto, odiaban a los fariseos y los fariseos los odiaban a ellos, pero se unieron los hipócritas para combatir contra Jesús. Y se los dijo en relación a una doctrina que ellos tenían no creían en la resurrección. Les leo el pasaje completo. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y la misma manera también el segundo, y el tercero, y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ellos están poniendo un caso hipotético. Y se creen mucho porque creen que están metiendo al Señor Jesucristo en un problema. Si así es, y esta mujer estuvo casada con 7 hermanos, si así es, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer?
ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo el texto de hoy: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Se acuerdan de aquel señor que él y su esposa estaban casados, pero él se muere, se va al cielo? Luego al mes siguiente la esposa se muere y llega al cielo y dice: esposo mío. Dijo: no, cálmate, el pastor dijo que hasta que la muerte los separe. Aquí no. Me parece que tenía, como los saduceos, una idea equivocada de las cosas del cielo, pero eso es otro asunto, otro día lo discutimos. Pero con su respuesta, el Señor nos enseña a enraizarnos en su palabra. ¿Qué le respondió? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tres cosas, analicémoslas brevemente. Número uno, erráis, enraizados en la verdad con pasión. De manera directa el Señor les confronta con su error. Están equivocados rotundamente. Oigan, pero la palabra original, que se traduce erráis, no implica solo un error de ojo, o sea, leyó mal, como cuando leemos Juan 3:16 y muchos dicen: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice así, no dice. ¿Ha notado eso que no dice así? ¿Cómo dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice crea, no dice crea. Yo un día hice leer a una chica un texto bíblico muchas veces porque leía cada rato: porque por la presencia de Dios, léalo otra vez por favor, porque por la presencia de Dios, no léalo otra vez, porque la presencia, estoy leyendo mal, pastor. Sí, está leyendo mal. Pues ¿qué dice aquí? Porque por la presencia de Dios. No es lo mismo presencia que presencia. Presciencia, previo conocimiento que Él tiene de las cosas. Es un error, leyó mal ahí las heces, leyó mal algo. Es un error, pero no habla de eso este pasaje. No, Señor. Implica una cuestión que puede ser la razón implica que están en un error, pero están cómodos con su error. No les molesta estar en error. ¿Y por qué están cómodos? Porque no tienen seguridad. No confían en la verdad de Dios. Déjeme decirlo de este modo: ¿cómo puede encontrar la verdad de la palabra y vivirla quien no está seguro de que sea la palabra de Dios? ¿Cómo puede encontrar la verdad y respuesta a sus dudas quien dice que la Biblia está llena de errores? Quien dice que la Biblia, quién sabe si sea la palabra de Dios. ¿Cómo puede encontrar la verdad si no confía en algo absoluto? Es triste, pero el caso que vimos en la introducción de Marty se repite. Hay muchos cristianos que no creen en la inspiración plenaria de la Biblia. Creen que la Biblia está llena de errores. Opinan que el Dios del que nos habla la Biblia no es de amor, pues creó el infierno. Y algunos también piensan que Dios es un Dios misógino o machista, porque le dice a la mujer que se someta al hombre. Dicen que todo lo que enseña la Biblia con respecto a la identidad sexual es anticuado, arcaico e incorrecto. Por lo tanto, y muchas otras terribles y peligrosas ocurrencias tienen algunas personas en su mente, todas las cuales tienen una explicación satisfactoria, pero ellos no están interesados en saberlas. ¿Sabe por qué no están interesados en saberlas? Porque su error no es un error de entendimiento intelectual, no, es una convicción de su corazón. Los saduceos, cuando fueron a preguntarle a Jesús eso de los 7 hermanos, ¿qué querían? ¿Saber la verdad? No, les importaba un comino la verdad. Querían ganar un pleito teológico. Querían, según ellos, avergonzar a Jesús. No querían saber de veras la verdad. No querían saber la verdad. Solo querían ganar una discusión. Con esa actitud no se puede encontrar la verdad. Una traducción muy libre a la palabra erráis podría ser esta: tienen un corazón y una actitud mental errónea. O sea, no era solo que erraron, se les chispoteó, no, tenían una actitud de su corazón y de su mente errónea. Para enraizarnos en la verdad de Dios, hermanos, necesitamos 3 cosas. Las pueden leer conmigo, está en la pantalla. Lean conmigo la 1. Aceptar y confesar que la Biblia es palabra de Dios. No se ofenda. A lo mejor a usted le duele el brazo derecho, tiene reumas, artritis y por eso no levanta la Biblia. No se ofenda. Si usted no lo hace, no se ofenda. No se ponga el saco si no le queda. Pero puede haber alguien que no la levanta porque dice: yo no soy un niño chiquito para que me anden levantando la mano. Ahí hay todos los borregos siguiendo al Paz Gilberto ahí levantando la mano. No se ofenda. Si usted no lo hace por eso, no se ofenda. Pero está en la Biblia que debemos hacer declaraciones. Las cosas que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las dirás al levantarte y al acostarte. Las escribirás como frontales entre tus 100 y las escribirás en las paredes de tu casa y en los dinteles de tus puertas. Y las dirás cuando andes por los caminos y cuando regreses. ¿Han oído eso?
Dios y ordenó al pueblo que juntara 12 piedras, hicieran un montículo cuando cruzaron el mar y también cuando cruzaron el río. Hay ocasiones en las que hay que hacer cosas que manifiesten nuestras convicciones. Por eso en esta iglesia decimos la declaración de fe. Hay que aceptar y confesar que la Biblia es la palabra de Dios. Lean conmigo la segunda verdad, por favor. Dejar que la palabra solucione nuestro problema fundamental, que nos acerque al Señor, lo conozcamos personalmente y seamos sus discípulos. Ese es el punto, esa es la razón y el meollo de la palabra, que nos acerque a Dios. Cristo hizo muchas más cosas, dice Juan, no cabrían en todos los libros, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo así tengáis vida en su nombre. Ese es el punto. La Biblia no se escribió para que usted y yo resolviéramos la pregunta de si tenía ombligo o no tenía ombligo Adán. ¿Tenía ombligo Adán? Si yo digo, si tenía, porque era como todos nosotros, ¿para qué iba a tener si no nació en un vientre? Bueno, no tenía pues, si no tenía entonces no es nuestro Padre porque no es igual a nosotros. Pero a mí me encanta responder con la autoridad y la solvencia que me da la ignorancia. Cuando alguien me pregunta, ¿tenía ombligo Adán? Yo le respondo gozoso y feliz, no tengo la menor idea. Es la respuesta que más me gusta dar en la vida. Y le añadiría en este caso, y me viene importando un reverendo cacahuate. Cacahuate japonés, de esos que están rellenos de harina, porque esos ni me los puedo comer siquiera porque tienen gluten. O sea, es peor que un cacahuate natural para mí. Oiga, la Biblia fue escrita para que usted y yo nos encontremos con Dios, para que lo conozcamos y experimentemos su amor y lo ame yo. Y de esas minucias de si tenía ombligo, si no tenía ombligo. ¿Por qué dice que no coman liebres que rumian si no son rumiantes? Porque el Levítico dice que rumian, no son rumiantes. La Biblia se equivoca. No se equivoca. Se equivoca la zoología de aquella época. Porque si Dios hubiera inspirado a Moisés que ponga y no comas liebres, aunque no sean rumiantes, hubiera dicho al pueblo, si son rumiantes, ¿cómo de que no? Porque para ellos que fueran rumiantes significaba porque todo el día estaban así. ¿Sí me expliqué? Si Dios les dice, no son rumiantes, Dios hubiera dicho, si Dios sí son, míranlas que sí son. ¿Estoy hablando claro? Dios se adaptó a la cultura de aquella época, por eso dijo eso, por favor. Pero hay gente que le preocupan esas cosas. Sí, preocúpate por estar en comunión con Dios, que eso es lo más importante. Número 3, léanlo conmigo por favor. Dejarnos transformar cada día por esa verdad. Ese es el punto. Ser diferentes cada vez. Y digo finalmente en este punto, reconozcamos que somos una raza caída y no podemos por nosotros mismos entender la verdad de Dios. Aceptemos entonces su revelación como la verdad y vivámosla cada día para conocerla más. Y cuando digo una raza caída me refiero que somos una raza, un ser con tendencia al pecado. Porque cuando decimos la raza caída uno piensa, ¿se acuerdan de aquella historia de los náufragos que se quedaron en una isla desierta, una isla chiquititita? La podían cruzar en cuestión de 5 minutos de lado a lado, no había nadie más y se durmieron. Y en la mañana siguiente uno de ellos no tenía su cartera, que sí había traído su cartera, y le dijo al otro, oye, desapareció mi cartera. Y dijo el otro, raza. Si eran los únicos. Hay quien cuando digo raza piensa así en la raza. No, la humanidad, somos una especie que tiene tendencia al mal. Por eso no podemos conocer la verdad de Dios a menos que nos sea revelada, y la Biblia es la revelación de Dios. Y por último, hemos dicho enraizados con pasión, hemos dicho enraizados, no, por segundo lugar, ahora enraizados en la verdad con reflexión, ignorando las Escrituras. Oiga, ¿cómo que ignorando las Escrituras? Tenemos que reconocer que los saduceos eran eruditos en las Escrituras, es decir, sí las estudiaban, tenían copia de los libros sagrados cuando nadie más tenía y alardeaban de obedecerlas. Sin embargo, el Señor los llama ignorantes. ¿Están de acuerdo conmigo? Ignorando, erráis ignorando las Escrituras. Pudieron haber dicho los saduceos, nos está diciendo ignorantes, y la respuesta hubiera sido, sí le está diciendo ignorantes. Esto nos ayuda a entender algo, hermanos míos. El hecho de que una persona sepa muchos textos bíblicos, llene sus redes sociales de memes religiosos, artículos teológicos, declaraciones espirituales y tenga un pescadito en su carro, no significa que conoce la verdad de Dios necesariamente. No hace mucho, estos días, una persona queriendo defender delante de mí a otra persona, no sé por qué la quería defender, tal vez piensa que tengo una mala opinión, y queriendo defender me dijo, pastor, pero ¿no ha visto el muro de esta persona? Está lleno de textos bíblicos, está lleno de Dios, su muro en el Facebook.
Me dijo, échale un vistazo, y después me dice, y sí le eché un vistazo. Y me dijo, ¿qué opina? Y le respondí, no, pues opino que esta persona se la pasa en el Facebook todo el santo día, porque ya haber durado como 6, 8 horas haciendo eso. Es cierto, en un solo día puso un montón de cosas que hace, con razón no tiene trabajo, con razón tiene problemas económicos, pues se la pasa en el Facebook. Que una persona alardee de poner textos y traiga aquí Jesús, mi Salvador, y se tatúe Jesus was here o cosas así, no significa que conozca la verdad de Dios. Practica ciertas cosas populares. Estos saduceos leían la Biblia, tenían libros de la Biblia, cosa que ningún otro en aquella época que no fuera de ellos tenía. La frase ignorando las escrituras definitivamente no significa que no conocieran la palabra de Dios, porque si la conocían, más bien significa que no la valoraban, no les apasionaba conocerla, no la habían hecho su parámetro para creer, valorar y vivir. Se trata de esa necedad que tienen algunos a los que los argumentos no les importan, porque lo que creen es una decisión, es una elección, y no es el resultado de una seria y profunda reflexión, no, es su decisión o en ocasiones su experiencia. Sé que la hermana Yani dijo esta historia en su clase, pero no todos van a su clase, entonces la puedo decir acá. ¿Me das permiso? En Chihuahua tuvimos un compañero del ministerio, un colega nuestro, pastor de una iglesia bautista, pero se empezó a desviar rumbo al neocarismatismo, fue a Ciudad Juárez a una actividad que hay allá muy famosa, y allá lo tumbaron y cosas de esas, y le ungieron y le dieron el don de tumbar a otros. Yo dije, pues ese le hace falta a un jugador de fútbol americano, ¿verdad? Esos que vigilan al quarterback, le haría falta eso, el don de tumbar. Pero bueno, pero él empezó a tumbar gente en su iglesia y a hacer cosas que no son de enseñanza bíblica. Y lo abordamos como colegas, como amigos, como compañeros bautistas, para exhortarle a que estudiara bien las cosas. Y bueno, de hecho no aceptó nuestra sugerencia ni nada, y ahora él anda por ahí en otro movimiento. Pero en la discusión o en la plática, que fue muy respetuosa, uno de los compañeros le dijo, oye, ¿dónde está eso en la Biblia? Si tú aprendiste algo que esté en la Biblia que nosotros no sabemos, por favor, enséñanoslo. Neta, enséñanoslo para que, si está en la Biblia, pues también nosotros entrarle y andar tumbando a toda nuestra iglesia también nosotros. Esta fue su respuesta. No sé dónde está en la Biblia, ni me importa. A mí me pasó. Y es verdad. ¿Cuál es su fundamento? Su decisión y su experiencia. No es la Biblia. Cuidado con eso. En lugar de reflexión, una decisión arbitraria del corazón, de la voluntad. Como aquellos que buscan en la Biblia para justificar lo que creen, aún antes de leerla. Como aquellos que hacen del lenguaje literal figurado y el figurado literal con tal de apoyar lo que creen. Como aquellos que tienen su experiencia, su intuición, su moda y lo que alguien les dijo por encima de lo que dice la Biblia. Déjeme hacer referencia al primer punto de estos, como aquel que va a la Biblia a comprobar que su esposa debe estar sometida a él, porque la Biblia lo dice, que debe estar sujeta, no que debe poner sujeta, sino que debe estar sujeta. Y voy a la Biblia a demostrarlo. Y se agarra leyendo Efesios 5 y se salta todo el principio y solo llega a la parte donde dice, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, y recalca, en todo. Y eso hay que ponerlo con letras mayúsculas, en negritas, y con unos focos que alumbren y que digan en todo, en todo, en todo. Porque tiene una manía, quiere comprobar lo que él siente, cree. Pero si lee poquito antes, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela delante de sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, porque nadie aborreció a su cuerpo, y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Entonces tu esposa es tu cuerpo, ¿cómo la vas a aborrecer? Oiga, nos fue peor que a la mujer. Pero el tipo no lo lee porque en su misoginia, en su machismo, solo va a leer una parte. Y lo peor, no lee el principio de esa declaración de Pablo. ¿Cómo comienza ese pasaje? Versículo 21, ¿cómo comienza? Someteos, ¿qué? Unos a otros. En la torre. O sea, que es de aquí para allá y de allá para acá. Ajá. Entonces mejor leamos otro pasaje más lindo, ¿no? Si vas con esa condición, quiero comprobar mis ideas, ya la torcimos. Vamos a la Biblia como ignorantes. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice. Y si lo que nos dice no está de acuerdo con lo que creo, entonces lo que creo a la basura. Y esto, que es la palabra de Dios, debe ser creído entonces.
Para enraizarnos en la verdad de Dios necesitamos 3 cosas también. ¿Las leen conmigo, por favor? Desear con pasión encontrar la verdad. No se puede si no deseamos con pasión encontrar la verdad. Número 2, lean conmigo, por favor. Reconocer nuestros errores y desecharlos voluntariamente. Y lean conmigo número 3. Amar la verdad por encima de moda, fama, gustos, héroes, intuición, etc. Aborrezcamos estar equivocados y amemos estar en la verdad de Dios. Y ahora sí, por último, he dicho enraizados con pasión, no erremos. Enraizados en la verdad con reflexión, no solo nuestra intuición, no, la reflexión de la palabra. Y por último, enraizados en la verdad por experiencia. No interpretamos la Biblia por nuestra experiencia, pero una vez que interpretamos la Biblia debemos experimentar lo que dice. Y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, podríamos traducir, erráis ignorando el poder de Dios. ¿De qué habla aquí el Señor? Otra cosa en lo que los saduceos estaban rotundamente equivocados era en ignorar el poder de Dios. Su argumento, su historia que contaron de los 7 hermanos y eso, tenía implicaciones humanas, materiales, civiles, de matrimonio, de esas cosas. ¿De quién será esposa en el cielo una mujer que estuvo casada con 7 hermanos? Evidentemente creían que en el cielo las cosas son igual que en la tierra. Y el Señor le explicó que no es así. ¿Cómo será en el cielo? No tengo la menor idea. Ya les dije que esa es mi respuesta que más me gusta dar. ¿Cómo será? No sé. Calles de oro, mar de cristal. De hecho me parecen metáforas esas. ¿Cómo será? No sé. Lo que sí sé es que será bastante diferente que aquí en la tierra. Sí nos amaremos seguramente allá. Y sí sabremos nuestros nombres y quién fuimos y quién somos. Por supuesto que sí. Y sí, mi vida, tú y yo sí seremos esposa allá todavía. No hagas caso a nadie. Pero será diferente, distinto. ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero además el Señor les dio un argumento contundente respecto a la resurrección. Les dijo, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ellos no están muertos. Luego entonces, si hay resurrección. La lógica de los saduceos me recuerda a la gente que dice, sin encontrar ningún argumento en la Biblia, dice la Biblia cómo debemos sepultar a nuestros muertos, dice cómo se le debe hacer. Los momificamos, los quemamos, los empalamos de pie o de cabeza o de lado, acostados. ¿Cómo se sepultan? La Biblia no dice. ¿Saben por qué creo que no dice? Porque creo que a Dios no le importa. No hay problema. Es según la cultura de cada quien. Los judíos cuando estuvieron en Egipto seguramente momificaron a sus héroes, porque cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, hacía años que habían fallecido Jacob y José, y los exhumaron. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Los exhumaron. Posiblemente los habían intentado momificar y los llevaron a la tierra prometida, porque era la decisión de ellos, fue su última voluntad. Pero no fueron sus hijos, fueron sus nietos, bisnietos, no sé qué, porque pasó mucho tiempo. ¿Cómo dice? No sé, la Biblia no dice. Pero hay personas que dicen, no debemos cremar no los cremar, porque Dios va a batallar mucho en el final de los tiempos de juntar todas sus cenizas. Ahora resulta que Dios no puede hacer eso. Ahora resulta que te agarran a ti tus cenizas, la echan al mar, ¿se imagina? Los camarones, que son los que comen toda el desecho, pues. ¿Y cuántos camarones? Habrán que ir a todos los restaurantes de camarones del mundo, Dios, a conseguir todos los cachitos de ti. No, porque ya se comieron el camarón, entonces ya quién sabe dónde andas tú. Sí, desde da risa, pero es lo absurdo. Ahora resulta que Dios no tiene poder para juntarme otra vez. Ni soy yo, ese de la ceniza ni soy yo. Es más, si no me creman, igual me desintegro por gusanos. Y andar consiguiendo a los gusanos, ¿para dónde agarró este? Qué tontería. ¿En qué está basada esa negación? En creer que el poder de Dios es como el nuestro, que no puede hacer cosas. Yo ya dejé dicho. Por cierto, como mi esposa dice que se va a morir primero, yo creo que no, porque es mucho más joven que yo y está más sanota que yo. Pero que quede claro, yo quiero que me cremen, ¿de acuerdo? Espero que sea dentro de mucho tiempo, pero como quiera. Pero hay gente que opina eso porque desconoce el poder de Dios. Es un argumento que desconoce el poder de Dios. También me recuerda a los que creen que el poder de Dios necesita que usemos aceite para embadurnar a la gente, o que debemos decir ciertas frases o declaraciones especiales para que los milagros sucedan. No, es que no se ha sanado fulano porque no lo hemos ungido. O sea que si hubiera crisis de aceite ya se arruinó el poder de Dios. No hay poder de Dios.
Señor, me vende 1 litro de aceite, vamos a la farmacia. No hay. Se acabó el poder de Dios. Qué tontería. Dios sanó a muchas personas, incluso en ausencia. ¿Qué le dijo a la mujer sirofenicia? Vuelve a tu casa, está sana tu hija. ¿Se acuerdan de eso? El centurión aquel, no vayas a mi casa, no soy digno que vayas a mi casa, no soy digno que pises mi casa. Di la palabra y suceden las cosas. Pues perfecto, así es. Y él regresó. Fue Jesús, puso las manos sobre él, hizo saliva, con saliva lodo. No, a veces hizo, a veces no. El poder de Dios es el poder de Dios. Ese mismo amigo que les digo, les he contado antes que se hizo neocarismático y que dijo que no le importaba dónde estaba en la Biblia. Ese mismo en alguna ocasión ungimos a un hermano que estaba enfermo y él quería que lo ungiéramos y fuimos, pero yo vi que no lo ungieron porque este amigo muy faramayesco agarró, llevaba aceite preparado, así una botella de aceite preparado, y entonces agarró el aceite así con mucha drama, se untó en las yemas de los dedos el aceite, así con drama tipo película, telenovela colombiana. Y luego puso la mano sobre mi amigo y oró una oración de esas de enchilado. Y te pedimos, Señor, no sé qué, de esas de grito abierto. Y mi amigo, por quien estaba orando, ya ven que pongo la cara, no puedo evitar mi cara de desaprobación de cosas, no puedo evitarlo. Yo estaba ahí con mi carota y cuando acabó la oración me dijo, ¿qué pasa, Gilberto? ¿No estás de acuerdo? No, sí, pues no, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con que oremos por ti? Adelante. Pero entonces, ¿qué te pasa? No, pues que pensé que quería ser ungido. Pues sí, ¿que no me ungieron? No, no te ungieron, te tocó con los dedos con aceite en las yemas. ¿Eso no es ungimiento? Claro que no es ungimiento. ¿Que no has leído el Salmo 133? Como el aceite de la unción que baja sobre la barba de Aarón y toca hasta el borde de sus vestiduras. ¿Quieres ser ungido de veras? Dijo, sí, ¿me prestas tu aceite? Le dije al carismático bautista de closet. No, bautista carismático de closet. Le dije, ¿me prestas su aceite? Sí, y se lo vacía a mi amigo encima. Sí, todo le fue. Y luego oré por él. Parece que le gustó. Estaba contento. No sé si provocó algo de fe en su corazón o lo que sea. Pero si es ungir. No payasadas, porque la Biblia dice ungir, pero de repente, déjeme decirle, con aceite, sin aceite, Dios hace milagros. Y no tiene que ser una frase especial, porque hay gente que piensa, no, es que hay que decir, ato, corto, declaro, ¿no es cierto? Hay ciertas frases, ¿no le suena abracadabra, patas de cabra, por estos polvos mágicos? ¿No le suena eso? A brujería, si uno depende de brujería, ni de frases que tú digas. ¿Y cómo orarán los mudos entonces, por Dios? Ese es no creer el poder de Dios. Y eso nos aleja de la verdad de Dios, como a los saduceos les alejó de la palabra de Dios porque no conocían el poder de Dios. Si vamos a interpretar la Biblia para conocer la verdad, necesitamos entender que Dios es poderoso y que puede hacer cosas que nuestra lógica humana no comprende jamás. Yo no entiendo, no lo puedo explicar, pero me queda clarísimo que si recibo 1,000 pesos, 900 pesos me son más útiles y benditos que los 1,000 completos. La lógica matemática me dice que no, que 1,000 son más. 1,000 es más que 900, eso me dice la lógica matemática. Pero mi lógica espiritual me dice que cuando yo tomo de esos 1,000, el diezmo y se lo consagro al Señor, porque ya era de Él desde antes y yo lo reconozco, eso con lo que me quedo, que según la lógica matemática es menos, es más. Es más, se lo aseguro, es más. Y Dios nos bendice. ¿Cuántos pueden decir que han probado eso? Que son fieles a Dios y que Dios les da más. Por supuesto. ¿Pero tiene lógica numérica? No, no tiene. No tiene. Según la física y las matemáticas, no tiene lógica. Pero cuando conocemos el poder de Dios, entonces sabemos que eso es verdad. Ahora bien, el problema grave de los saduceos no solo que ignoraban el poder de Dios en el sentido de que no conocieran que hubiera poder en Dios, sino el problema es que no lo experimentaban en su propia carne. Ahí estaba su ignorancia, en no experimentarlo. Esto nos lleva a la enseñanza más importante de este fundamento bíblico, de este primero de los solas de nuestra fe. Debemos vivir la Biblia, experimentarla en nuestra propia existencia y disfrutar el poder de Dios que nos salva, nos transforma, nos da convicción y nos hace mejores personas. Este es el meollo. Sí, lo acepto y reconozco, hasta yo mismo me siento eufórico ahora. Tenía urgencia de decirles estas cosas, porque ver las noticias, saber las preguntas que se hacen en algunas ocasiones en nuestras zarzas y nuestros grupos de Camino de Emaús, me hace reconocer la necesidad que tenemos de regresar a los fundamentos y decir que la Biblia es la verdad y la sola verdad. Parece que es una frase solamente y debemos entender esa verdad, y por eso he intentado ahora explicarla con manzanas y naranjas para que nadie de nosotros
que tenga duda al respecto. Sí, hermanos míos, debemos regresar a la palabra. Solo la palabra de Dios es la verdad y es una verdad absoluta. Y no tiene errores la Biblia, es mentira. Y es mentira, la ciencia nunca ha podido probar que Dios no existe. Nunca. Al contrario, los científicos, mientras más estudian, más creyentes son. Decía aquel gran científico, un poco de ciencia te hace negar a Dios, más ciencia te hace reconocer al Dios del universo. Así que tengo un desafío final. Hemos dicho que debemos enraizarnos en la palabra con pasión, debemos enraizarnos en la palabra con reflexión y debemos enraizarnos en la verdad por experiencia. Tengo una exhortación final. Miren, les cuento de la siguiente manera, un desafío a enraizarnos en la palabra. La mayoría de ustedes saben que en la casa de ustedes, donde vivimos mi esposa y yo, el que cuida las plantas soy yo. Me gusta eso de las plantas. Tengo muchos cactus, pero también tengo una que otra planta de esas otras que no son cactus. Y tengo una planta con la que tengo ciertos problemas de relaciones. Y tengo problemas de relación con esa planta desde que me la regalaron una hermanita de aquí en la iglesia. Y tengo problemas porque la hermanita, cuando me la regaló, me dijo el nombre de la planta y me dijo la razón del nombre de la planta. Y la verdad, no estoy muy contento con esa planta. Se llama mala madre. Es muy prolífica. Si usted la pone en un terreno así, al rato el terreno está lleno de ella. Pero cuando usted la tiene en una maceta, no se porta bien. ¿Por qué? Porque para reproducirse, echa a sus hijos para afuera. Mediante una especie de cordón umbilical, sale y acá en la punta se desarrolla un hijo con raíces y todo. Igualito a ella, porque de tal palo tal astilla. Igualito a ella, pero fuera de la maceta. Si no pasa nada, el cordón umbilical se quiebra solo, se seca y el hijo cae al cemento y se muere. Hay que cortarlo, llevarlo a una maceta, y si usted hace eso cada rato, pues en cuestión de 2 meses ya va a tener toda su casa llena de mala madre por todas partes. ¿Cuántos tienen esa planta en su casa? ¿Verdad que hace eso? ¿También a usted le cae gorda la señora esa? O sea, echa para afuera a sus hijos. Por eso se llama mala madre, porque los saca de la maceta y usted tiene que cortarlos y darles, pues adoptarlos y darles un hogar. Bueno, ¿por qué estoy contando esto? Y si el pastor se metió con la botánica, ahora qué trae. Déjenme decirles lo que quiero decirles, que me emociona mucho decirlo. La iglesia es una buena madre. La verdadera iglesia de Jesucristo es una buena madre que desarrolla a sus hijos enraizándolos en la palabra. Y esta iglesia, hermanos míos, y no es por presumir, pero esta iglesia se esfuerza, y en esta campaña de manera particular se esfuerza, usted es parte de la iglesia, usted también es parte del esfuerzo, en que todos sus hijos, todos nosotros, nos enraicemos en la palabra. Solo hay una simple, una única razón para que usted y yo no estemos enraizados en la palabra a partir de hoy, que no queramos. Que como el mentado Martí ese, o como los saduceos, no queramos creer, no queramos entender la verdad de Dios, tengamos nuestras propias ideas, nuestra propia intuición, nuestra propia experiencia, y pongamos eso por encima de la palabra de Dios. Y que no estemos dispuestos a ir a buscar la palabra en la ignorancia, reconociendo que la palabra de Dios nos va a hacer sabios. Es decir, la única razón para que no estemos enraizados en la palabra es que no queramos. Porque, insisto, hemos hecho todo lo posible. El libro es gratis. Voy a hacer un audiolibro cada día, un capítulo para leérselo a usted. Los que están por internet en otra parte del mundo, hermanos que no ven en nuestra iglesia, se pueden conectar a nuestra iglesia todos los domingos y pueden bajar el libro en digital y pueden oír el audiolibro. O sea, pueden estar también con nosotros. Y hermanos que viven lejos, si usted dice, yo soy pastor de una iglesia y me interesa esa campaña, le mandamos todos los materiales que quiera, le mandamos los de las zarzas, le mandamos los del Instituto Bíblico, le mandamos todo lo que quiera. Esta iglesia hace cosas para compartirlos con todo, y le ponemos una leyenda que dice, prohibida su no reproducción. Así es que no, la iglesia de Cristo no es una mala madre, es una buena madre que se esfuerza por enraizar a sus hijos en la palabra del Señor. Por eso la única razón que usted y yo tengamos de no hacerlo, pues será que no queramos. Aquí está el manual, aquí está el libro, la primera semana,
Van a ser 7 como este, la primera semana de los hermanos que pidieron porque no son digitales. Aquí está. Primer capítulo, mañana leeremos una exhortación a afirmarnos, se llama Afirmemos nuestra fe. Número 2, la primera doctrina que abordaremos es la palabra de Dios, parecido a lo que estoy diciendo yo aquí, pero bajo otras condiciones y muchos textos bíblicos. Número 3, el devocional número 3 será la doctrina de Dios nuestro Padre. Respondamos a la pregunta, ¿quién es Dios y qué quiere? Y después el Hijo, ¿quién es Jesucristo? Y así sucesivamente, 7 doctrinas explicadas. Oiga, es una madre queriendo enraizar a sus hijos en la palabra. No se lo puede perder. Ya me va a pasar la euforia. He dicho, ¿me acompañan a orar? Señor Santo, te doy gracias. Sí, Señor. Sé que urgía esto decirlo a todos, nosotros como iglesia. Te agradezco, Señor, el privilegio que me das tan grande de ser el portavoz de este mensaje ahora para todos nosotros. Y creo que hablo en respuesta de la mayoría de los que estamos aquí, Señor, que te queremos decir, sí, Señor, queremos estar enraizados en tu palabra. Sí, nos damos cuenta que hay peligro en el mundo y que aún personas famosas e importantes están cayendo por ignorancia, por ignorar tu palabra y tu poder. Están errando, ignorando las escrituras, ignorando tu poder. Bendíceles, Dios. Te pido que sus pastores o sus cercanos que saben la verdad les ayuden a salir de sus errores. Pero como iglesia, Señor, bendícenos para ser de los que levantamos la antorcha, como exhortaba ese cristiano rockero. Y como iglesia Oreb, Señor, permítenos enraizarnos en tu palabra y compartir esta verdad con otros. Sigan orando, mis hermanos. Si no le pido que levante su mano ni se ponga de pie, porque no sería suficiente eso, no. Le pido que usted, a partir de hoy, vaya por su libro, si lo pidió por escrito, lo baje de la red y comencemos juntos a enraizarnos en la palabra de Dios. Esa sería nuestra respuesta a este mensaje. Señor, bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.